Cuerpo Médico, como siempre, llegamos a todos sus hogares a través de la señal de TV Perú. Quiero agradecer los mensajes que nos envían a través de las redes sociales y también agradecer su participación en la propuesta de temas y cuando nos van comentando algunos casos. La idea de Cuerpo Médico es trabajar juntos para tener tranquilidad, pero además también para ayudarnos, porque es muy difícil cuando tenemos un diagnóstico y lo primero que sucede con nosotros, los seres humanos, es asustarnos. Pero aquí en Cuerpo Médico estamos juntos para ayudarlos y también ustedes siempre nos proporcionan importante información. Les quiero contar que hoy estaremos hablando sobre enfermedades respiratorias y este concepto abarca muchísimas cosas. Tendré un gran especialista para poder resolver todas sus consultas y saber qué está pasando, hacer una especie de análisis de todo este tiempo. Han incrementado las enfermedades respiratorias, han sido confundidas con diagnósticos de COVID. ¿Qué pasa luego de dar ya un alta a un paciente que ha estado internado quizás en una UCI y cuáles son los mecanismos que debemos de tener para cuidar nuestro sistema respiratorio y qué se puede hacer desde la prevención? Uno puede ir al médico y pedir algunos chequeos. Bueno, nos han escrito también pacientes que por ahí sufren de fibrosis pulmonar, de enfisema, de asma, así que hoy el programa está dedicado a todos ustedes para que nos puedan responder todas las preguntas y como siempre a cargo de un gran especialista. Esto es Cuerpo Médico y empezamos así. Estamos de regreso en Cuerpo Médico y como lo anuncié, hoy hablaremos sobre las enfermedades respiratorias y para ello tenemos a un importante especialista. Quiero presentarles al doctor Javier Jáuregui. Él es neumólogo de la clínica Ricardo Palma y vamos a conversar un poco también haciendo un balance de todo lo que hemos estado viviendo durante esta pandemia. Doctor Jáuregui, un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, Fátima, y en primer lugar nuestro agradecimiento a este programa Cuerpo Médico y sobre todo resaltar la importancia que tiene este programa educativo para la población, porque los médicos trabajando en un hospital o en una clínica no lo hacemos todo. Necesitamos medios de comunicación para poder llegar a la población y tomar las acciones más importantes de salud pública para el beneficio de la población. Por eso quiero agradecerte tu programa y quiero agradecerte también la importancia que tiene tu programa para la salud respiratoria en nuestro país. Es un tema muy importante, doctor, y de verdad cuando anunciamos el tema, muchas personas nos escriben con preguntas respecto a diagnósticos que tienen y sobre todo lo que vemos es el miedo. Vamos un poco le voy a pedir hacer una especie de clase, doctor. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias, ¿cuál es el espectro que tenemos? Las enfermedades respiratorias son aquellas que afectan al árbol respiratorio. Y el árbol respiratorio no solamente está constituido por los pulmones. El árbol respiratorio empieza desde aquí, desde la nariz, la faringe, la tráquea, la laringe, los bronquios, la pleura, la caja torácica. Todo eso implica cualquier afección que afecte a estas partes del sistema respiratorio forman pues las enfermedades respiratorias. Y hay una cosa importante, el pulmón, o sea, el árbol respiratorio, está en contacto con el medio ambiente, está en contacto con toda la contaminación ambiental, está en contacto con la tos de otra persona, está en contacto con el estornudo de otra persona.
Entonces el árbol respiratorio capta todo eso, capta la contaminación ambiental, capta el humo, capta el polvo de las minas, capta el polvo de las fundiciones, capta el moho de la humedad. Es decir, el árbol respiratorio está en contacto con el medio ambiente. Entonces, tan importante como los pulmones o los bronquios son también el medio ambiente que rodea al cuerpo humano. No así, por ejemplo, el corazón, que está bien metido adentro y está protegido. No está en contacto con el medio ambiente. Los riñones también están adentro, no están en contacto con el medio ambiente. Por eso, cualquier alteración del medio ambiente va a afectar definitivamente al sistema respiratorio. Claro, por eso mucha gente dice, ¿por qué tantas campañas contra la contaminación, para que los autos no boten tanto smog? Porque nos afecta como personas, ¿no? Todo lo que tenemos en el medio ambiente. Doctor Jáuregui, vamos a empezar con algunas preguntas que ya nos están haciendo nuestros televidentes a través de las redes sociales. Y la primera es la siguiente. Rocío Padilla dice, mi mamá ha sido diagnosticada con enfisema pulmonar, fumaba 2 cajetillas diarias, ha estado en UCI. ¿Qué es el enfisema y qué cuidados debe de tener? El enfisema pulmonar es una enfermedad obstructiva crónica. Es un daño de la arquitectura bronquiolo-alveolar, pero es un daño crónico. Es un daño que no es reversible, como es el caso, por ejemplo, del asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad bronquial, pero reversible. En cambio, el EPOC o el enfisema pulmonar es un daño irreversible de la vía aérea. ¿Y es degenerativo? Hay una alteración de la arquitectura de la vía aérea. Entonces, el paciente con EPOC, enfisema, es un paciente crónico. Es un paciente que, si bien ha llegado, y peor, si ha llegado a UCI, mayor es el compromiso que va a tener este paciente. Son pacientes crónicos que generalmente llegan a la insuficiencia respiratoria y a la necesidad de usar oxígeno domiciliario. Uno de los cuidados que se debe tener en estos pacientes son básicamente los cuidados, digamos, preventivos, en el sentido de que el paciente con EPOC debe estar bien vacunado, ya no solamente del COVID con sus 4 dosis, sino también de la influenza y de la neumonía para evitar complicaciones posteriores. Y en un paciente que ha estado con EPOC, digamos, severo o a poco avanzado, que ha llegado a cuidados intensivos, en este paciente va a tener necesidad de hacer un programa de rehabilitación respiratoria, o sea, fisioterapia respiratoria y también una unidad de oxígeno domiciliario para que use oxígeno en su casa a bajo flujo, 1 o 2 litros por minuto. Pero es necesario. Pero lo más importante de este paciente con EPOC es que los pacientes no llegan a su estado tan severo y la única forma y la más importante de prevenir esta enfermedad es evitar el tabaco. Claro, por eso, dejar de fumar. la primera enseñanza que tenemos esta tarde y en tu programa, Fátima, es la lucha contra el tabaco. El tabaquismo es la principal causa responsable de las principales enfermedades más mortales que tenemos en nuestro medio, como son el cáncer de pulmón y el enfisema pulmonar. Entonces, desde aquí nuestra primera enseñanza es no fumar. Y a aquellos fumadores tenemos que decirle que su pronóstico de vida es malo. Claro, disminuye, ¿no?, toda la posibilidad. Vamos, doctor Jáuregui, con más preguntas. Y la siguiente nos llega a través del Facebook. Diana Córdoba dice, tengo una bebé de 4 meses. Hace unos días estoy con malestar corporal, dolor de cabeza y garganta. Quería tomar un antigripal. ¿Qué tan seguro es que pueda tomarlo si estoy dando pecho a mi bebé? Claro, el problema de la lactancia materna es que definitivamente puede no afectar al bebé, no a través de la lactancia, no a través de la leche materna. Si esté bien o esté mal el bebé, la madre tiene que seguir dando su lactancia materna, porque la lactancia materna es clave para la inmunidad respiratoria que va a tener posteriormente en nuestros pacientes. En la clínica Ricardo Palma, por ejemplo, vemos niños con problemas respiratorios bronquiales y la gran mayoría de ellos, cuando nosotros les preguntamos si ha tenido lactancia materna, me dicen 1 mes, 2 meses, otras veces no han tenido. Qué interesante. Entonces hay que tener mucho cuidado. La lactancia materna no se debe dejar ni por un resfrío ni por una tos. ¿Y puedo tomar el antigripal, doctor? Puede tomar antigripales, pero que sean
indicados por el médico, no vayan a tomar cosas que no son. Claro, que voy a la farmacia y Le pido van un a la antigripal. farmacia, le van a dar aspirina, le van a dar un clorofeniramina que hace dormir o cualquier otra cosa. Entonces lo que hay que decir es un tratamiento que debe ser vigilado por el médico y no tengan problemas con las medicinas porque no pasan o pasan una mínima parte por la lactancia materna, por la leche. Pero lo que usted ha dicho es muy importante, doctor. Lo que debe tener el paciente o la mamá es su mascarilla para no contagiar ese virus de resfriado que probablemente tenga la señora que nos pregunta, para evitar que contamine a su niño a través de la respiración. O sea, olvídense de que pueden contagiar la medicina por la lactancia materna. Lo más importante es que usen su mascarilla para evitar el resfrío y contagiar a su bebé. Y no dejar la lactancia porque es fundamental para nada. El bebé. Vamos ahora con más preguntas, doctor Jáuregui, y la siguiente ya está en pantalla. Nos la hace Gustavo Gutiérrez. Dice, cuando tenía 10 años me diagnosticaron asma. Actualmente tengo 33 años y nuevamente estoy presentando cuadros asmáticos. ¿Es posible curar esta enfermedad? Sí, esta enfermedad se controla, no se cura, por más duro que sea esta palabra, ¿no? Pero lo más importante es tratar de entender, el asma es una enfermedad inflamatoria que a través de una serie de cambios celulares va a producir en el organismo una estrechez de la luz bronquial. Y esta estrechez de la luz bronquial se va a expresar en dos síntomas importantes, la tos y la broncoespasmo, es decir, las sibilancias, ¿no? Se agita, le aprieta el pecho. Pero en estos pacientes, ¿en quiénes se presentan estos síntomas? En pacientes susceptibles, es decir, en pacientes que tienen esa susceptibilidad genética de reaccionar frente a un alergeno. Y este alergeno generalmente es el moho, la contaminación ambiental, los virus del resfrío, los virus del COVID, por ejemplo. Entonces, es una susceptibilidad genética y esa susceptibilidad genética la va a tener todo el tiempo. Entonces, el paciente que ahora tiene 33 años es porque seguramente en el momento actual se ha enfrentado a un alergeno. ¿Cuántos pacientes vemos, por ejemplo, en la clínica que igual tenían de niños, pero ahorita han tenido COVID hace un mes o hace 15 días y ahorita están presentando espasmos que nunca lo habían presentado anteriormente? Entonces, el virus del COVID, el virus del resfrío, el virus de la influenza son activadores del broncoespasmo. Son activadores, o sea, gatillantes, desencadenantes. Provocan broncoconstricción. Por eso es que tienen esa susceptibilidad genética. Entonces, tiene que tener un control preventivo, un control controlador del asma. Entonces, el asma se controla, pero no se cura, porque el asma es una entidad que tiene el paciente, esa susceptibilidad metida, y esa sensibilidad la tenemos el 10% de la población peruana. Claro. Entonces, hay que pensar en eso. Ahora, doctor, justamente ahora que venía en camino para acá, le comentaba a una amiga que iba a tratar este tema y me decía, pregúntale al doctor lo siguiente. Mire, doctora, a mí cada vez que me da tos, yo agarro esos broncodilatadores de mi hijo, que sufre de asma, y yo también me aplico y me pasa la tos. Y le dije, yo no creo que está bien, yo igual le voy a preguntar al doctor. Voy a ampliar la pregunta. Las personas que toman broncodilatadores y los utilizan sin una prescripción médica, ¿qué problemas pueden ocasionar a futuro? Claro. Mira, todas las personas somos completamente diferentes. El papá es completamente diferente al hijo. El papá o el hijo es completamente diferente a la mamá. O sea, no hay ninguna enfermedad que sea, yo lo tomo porque a mi papá o a mi hijo le han recetado esto y yo lo tomo también. Eso es totalmente diferente. Cada persona es completamente diferente. Por eso, por ejemplo, en la clínica a veces llegan los pacientes, viene el papá y el hijo y los dos quieren tratarse con lo mismo y no es posible. Se tratan uno por uno, claro, son cada completamente uno es un diferentes. caso. Ahora, el otro es nunca usar un producto que lo ha usado otra persona. Por ejemplo, un inhalador entra por la boca, lo ha usado otra persona por la boca y boca por boca se contaminan pues las enfermedades. Claro. Se contamina el COVID, se contamina el resfrío. Las enfermedades respiratorias se contaminan por la tos y el estornudo, es decir, se contaminan por las secreciones. Entonces, nunca usar un inhalador. El inhalador tiene que ser
el inhalador y las aerocámaras para usar el De manera inhalador personal. tiene que ser definitivamente de personal. Ujú. Entonces, hay inhaladores que son usados así muy comúnmente. Y yo lo voy a decir porque no tenemos ni un reparo Dígalo, de hablar doctor. del salbutamol o Ventolin. Todo el mundo dice, tengo tos, mi Ventolin. Tengo espasmos, mi Ventolin, ¿no? Entonces, estos inhaladores tienen su momento. Es un tratamiento inicial del momento. Es como decir, tengo dolor de cabeza y tomo el paracetamol, ¿no? Ese inhalador es un broncodilatador de acción corta. Ajá. Que Pero debe hay que ser ver la causa, en un ¿no? momento nada más. Ujú. Entonces, se debe usar en un paciente asmático. Y para ser asmático debe tener un diagnóstico. Y el diagnóstico no solamente es clínico, sino también a través de una prueba de función respiratoria, una espirometría, es decir, después de una evaluación médica. Entonces no podemos usar ese inhalador en cualquier paciente que no tenga asma. Solamente el hecho que tenga tos no significa que tenga asma. Claro, y menos que no haya sido visto por un médico y nos haya Definitivamente. dado un tratamiento adecuado. Vamos con más preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. El doctor Javier Jauregui está con nosotros para resolver sus dudas. Merly Medina dice, en estos últimos días he estado rescatando muchos gatos. Tengo 9 gatos en mi hogar y una preocupación enorme. ¿Respirar sus pelos o excretos me puede provocar algún problema respiratorio? Definitivamente. Sí. Definitivamente, uno de los problemas que tenemos en nuestro medio, por ejemplo, yo vivo en un departamento en el piso 12 y somos cuatro departamentos, ¿no? En el mismo piso. Y todos tienen perro, menos yo. Yo tengo un gato, pero el gato está separado. El problema de los animales domésticos es bueno, pero tenerlos, digamos, que no estén acostados en nuestra cama, tener un espacio adecuado, tener, digamos, unos controles adecuados. ¿Por qué, doctor? Porque la caspa de los animales domésticos, la caspa del pelo, entonces tiene alergenos. Y para las personas susceptibles, por ejemplo, los que estábamos hablando, los pacientes asmáticos que son susceptibles, puede ser desencadenante de crisis, puede ser desencadenante de broncoespasmo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la caspa de los animales, la caspa de los gatos, ¿no? Entonces eso es un motivo de enfermedad, ¿no? O sea, si tenemos animales domésticos, tenemos que tener los cuidados necesarios para evitar que la contaminación, porque es contaminación, ¿no? Porque es las enfermedades respiratorias se provocan porque uno respira, Claro. inhala algo, y esta inhalación va a ser precisamente de la caspa de los animales. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros animales. Ahora, si no sufro de nada, ¿me puede empezar a producir algún tipo de alergia o eso ya depende de cada uno? Depende de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen algún grado de alergias, o sea, lo que llamamos atópicos. ¿Es recomendable que no esté en la cama? Tener mucho cuidado con los animales domésticos, tenerlos separados, que no duerman en su cama y todo lo que sea necesario para no inhalar. Directamente. Hay quienes levantan a sus animales, los besan, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos. Muy bien, doctor. Vamos con más preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Hoy conversamos con el doctor Javier Jauregui. Claudia Espichán nos pregunta a través del WhatsApp. Cada cambio de estación me da un dolor en el pecho. Si no voy al médico, se me complica con infección bronquial y fiebre. ¿Se trata de asma? Claro, el dolor no es un síntoma del asma. El dolor es, más que todo, puede ser por un problema pleural, porque ni el pulmón duele, ¿no? El dolor es un problema, puede ser pleural, o puede ser un dolor, digamos, también de tipo cardíaco. No se olviden que cuando uno tiene un dolor en el pecho, un dolor retroesternal, siempre pensar en un problema cardíaco. Cuando el dolor es de punta de costado, es un dolor que puede ser pleurítico. El asma, más que todo, provoca opresión, o sea, el paciente tiene dificultad de falta de aire y tiene tos y tiene sibilancias, o sea, le silba el pecho. Y la tos básicamente es a predominio matutino, o sea, levantarse, y la tos puede ser nocturna, o sea, en la noche al acostarse. O sea, el asma tiene algunos síntomas importantes que debemos recordar, y el dolor más está asociado a otro tipo de enfermedades que a enfermedad asmática.
Muy bien, doctor. Seguimos con más preguntas. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo aquí a Cuerpo Médico y, por supuesto, el doctor Jáuregui listo para responder. Kimberly Ruiz dice, tengo 21 años y me gustaba fumar. Empecé a usar vapor, a vapear, como dicen ahora los jóvenes, vaporizador, porque me dijeron que son menos perjudiciales que el cigarrillo por contener tabaco. ¿Qué tan cierto es esto? No son menos perjudiciales, son... He visto igual. una sonrisa en su rostro, doctor. Son igual de perjudiciales. Igual de perjudiciales. Todos, es una forma bonita de dañarse, ¿no? ¿Por qué bonito? Porque tiene buen olor, tiene buen sabor, tiene colores, etc. Entonces, ese método del cigarrillo electrónico no es conveniente definitivamente. Y si tiene 21 años, está todavía en el momento de poder suspender. ¿Por qué? Porque el tabaco, después de 20 años, ya puede ser un determinante de cáncer de pulmón. Por eso en los hospitales vemos pacientes con cáncer de pulmón a los 40 años. ¿Por qué? Porque desde los 20 años empezaron a fumar. 20 y ya a los 40 ya tienen asma, cáncer de pulmón. Entonces, cuanto más temprano empiecen de fumar, más temprano le puede dar la enfermedad del cáncer. Antiguamente veíamos cáncer de pulmón a los 60, 70 años, a pacientes mayores, pero ahora vemos cáncer de pulmón en jóvenes. ¿Por qué? Porque han empezado a fumar temprano. O sea, si empiezan a fumar a los 15 años, ¿no? A los 35 ya te puede dar cáncer de pulmón perfectamente. Ahora, doctor, una vez que uno deja de fumar, ¿en cuánto tiempo, y no sé si es correcto el término, el pulmón se limpia? Lamentablemente demora. O sea, demora. Por ejemplo, yo tengo pacientes que dicen cáncer de pulmón, pero ya dejé de fumar, ya dejé. ¿Cuándo dejó de fumar? Hace un mes. Nada que ver. No, ¿en Tiene cuánto? que ser años. Años. Se dice de 15 a 20 años dejar de fumar. Ahí ya... Ya estás libre. O sea que estamos, por ambos lados estamos mal. Por eso lo más recomendable, si vamos a dejar de fumar, debemos dejar de fumar en este momento. Ahora es el momento, mientras ahorita, usted está viendo el programa, hoy día en la tarde, sí. ¿no? Tomar la decisión. Antes de fiestas patrias, tenemos que dejar fumar ahora. Ahora, doctor, ¿qué tan cierto es que los fumadores pasivos son los que más se pueden enfermar con un cáncer del pulmón, con un enfisema, o que de repente no les puede dar porque la genética no hace que tenga un cáncer? ¿Qué pasa con este fumador, o sea, con la persona que está cerca al fumador? Definitivamente el pasivo también es posible que tenga esta enfermedad, pero no es que sea más susceptible, no, es, digamos, de la misma manera, o sea, de igual manera que el fumador, el pasivo también puede ser, porque inhala todo el humo que está expulsado. Lamentablemente, a veces los fumadores solamente piensan en su beneficio personal y no piensan en la colectividad. El COVID nos ha enseñado a un término muy importante que me gustaría pronunciarlo ahora, que es la empatía social. Debemos pensar como ciudadanos, debemos pensar en la sociedad, en las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, el fumador no puede estar diseminando su enfermedad a través del humo, porque el humo va a contaminar a la familia, va a contaminar al vecino, va a contaminar al medio donde esté. Claro, y hay que entender, doctor, también que se trata de una adicción, ¿no? De repente dice, yo quiero dejarlo y no puedo, y hay que tratarlo como lo que es, ¿no? Nos cuesta un poco decir, yo soy adicto al cigarro, pues ahí está. Para los adictos del cigarro hay ahora un programa para dejar de fumar, que están en la mayoría de los hospitales. Y ese programa está en relación a un trabajo multidisciplinario, a través de psicólogos, trabajadores sociales, ¿no? No solamente el neumólogo, sino también todo un conjunto de profesionales para poder dejar de fumar. Y también hay tratamientos farmacológicos para dejar de fumar y también tratamientos no farmacológicos a través de apoyos sociales, ¿no? Reuniones de grupo. O sea, hay toda una mecánica para dejar de fumar. Es una adicción, pues, ¿no? Bueno, y no está solo. Si usted toma la decisión Así hoy es. mismo de dejar de fumar, comuníquese
con un representante de la salud para que lo ayude. No es fácil Claro. dejar el cigarro y hay que estar acompañados. Vamos con más preguntas de redes. El doctor Javier Jáuregui está aquí para responderlas y Yadira Alarcón dice: en estos días estuve presentando tos con flema, pero hay veces en que la flema sale de un color verde claro y otras de color verde oscuro. ¿El color de la flema indica algún estado de mi salud? Sí. Ay, doctor. Es una pregunta bien frecuente y uno de los peores errores que podría tener la población con respecto a este síntoma. Hay 6 síntomas importantes en las enfermedades respiratorias: tos, falta de aire, tos con sangre, dolor torácico, sibilancias y la última que estamos hablando es la flema, o sea, el esputo, la flema. Y hay un gran problema que nosotros creemos que cuando botamos flema, sinónimo infección, sinónimo antibióticos, y eso no es así. No es así. O sea, al signo igual le ponemos una raya que dice es diferente. No tiene nada que ver que es amarillo, significa ya estoy peor. No, el amarillo es solamente una muestra de que hay leucocitos degenerados o leucocitos que se han enfrentado con el germen y hay leucocitos que han caído. Y esos son el sinónimo del esputo verde. Esputo verde no significa que ya está infectado el paciente. Entonces, no está peor, sino es el progreso en la enfermedad. Por ejemplo, en las enfermedades virales como el COVID o como el resfriado común, normalmente uno empieza con una congestión nasal, dolor de garganta, tos, después la tos se hace mucosa, se hace blanca y después se hace verdosa. Esa es una progresión de la enfermedad. Solamente debemos dar un tratamiento antibiótico cuando comprobemos que es una enfermedad bacteriana a través de un examen de esputo o una placa de tórax. Y ya podemos comprobar que ya es una enfermedad, no es virus, sino bacterias, y a través de eso podemos darle el antibiótico necesario de acuerdo a la enfermedad. Muy bien. Vamos ahora con otra pregunta más que nos llega en las redes sociales. Vamos con Linda Miranda. En este frío casi toda mi familia se resfrió, le dio gripe. Ellos no se medican y prefieren dejar que pase el proceso gripal. Mi duda es, ¿no tratar bien una infección respiratoria puede convertirse en algo más grave? Lo que está haciendo su familia es lo más correcto, lo más correcto. El virus del resfrío o de la gripe tiene un proceso progresivo que empieza con la infección, que generalmente se ha contaminado a través de la tos o el estornudo de otra persona, después los síntomas virales, que puede ser un malestar general, una congestión. Entonces todo el proceso sigue con una tos mucosa, después puede ser, entonces es una cosa que pasa y generalmente dura de 7, máximo 10 días. Cuando esto dura más, ahí ya no es una virosis. Entonces definitivamente la virosis hay que dejarla pasar, porque dejar que pase su proceso, digamos. Y lo que podríamos hacer es solamente algunos sintomáticos, pero no porque no por dejar el proceso se va a agravar. Estamos hablando de gravedad de enfermedad, no, sino que, digamos, a veces es molestoso estar con la congestión nasal, por eso podemos usar un descongestionante. Es molestoso el dolor de garganta, por eso hacemos gárgaras de agua con sal. Es molestoso una tos, por eso podemos usar un antitusígeno o un expectorante. Entonces, en realidad, lo más importante es dejar que pase el proceso y hay lo que es la medicina natural. Por ejemplo, el agua de matico. El agua de matico es perfecto. Yo prefiero recetar eso que una cucharada para la tos. Es mucho mejor. Últimamente para el COVID también se está usando la sopa de cuy, el caldo de cuy, perfecto. Sí, medicinas naturales, perfecto. Eso va a ser muy bien para los síntomas respiratorios. Pero si esto dura más de 7 a 10 días... Hay que ir al médico. Definitivamente. Muy bien, el doctor Javier Jáuregui sigue con nosotros. Vamos a responder todas las preguntas que podamos durante lo que dura el programa y vamos a ir a una pausa. Pero antes quiero compartir con ustedes un video que nos proporciona el Ministerio de Salud sobre las arritmias cardíacas. ¿Qué son las arritmias cardíacas?
Una de ellas, la más frecuente, es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia en la cual el corazón late de manera irregular y desordenada, ocasionando una serie de síntomas que pueden ir desde palpitaciones, sensación de falta de aire, ansiedad. Si es que usted tiene alguna de estas molestias, es importante que pueda acudir a su médico para que le hagan un diagnóstico preciso. Está asociado a muchas enfermedades, por ejemplo, la hipertensión arterial. ¿Sabe usted que si es hipertenso y si no se controla podría ser esta arritmia? La enfermedad coronaria, la lesión de la válvula mitral también pueden ocasionar esta arritmia. El problema está en que si uno no se hace un control adecuado de esta arritmia, el paciente puede tener un cuadro de insuficiencia cardíaca, falta de aire, dificultad para poder hacer sus actividades cotidianas, se le hinchan las piernas y va a tener que acudir a la emergencia. El otro problema de esta arritmia es que está asociada a la formación de coágulos y estos coágulos pueden ir hacia el cerebro y ocasionar en una persona lo que se conoce como el derrame cerebral, con las consecuencias fatales que puede tener este problema. Recuerde que para poder mantener un corazón saludable, junto con un buen tratamiento médico, necesita ejercicios y una muy buena alimentación. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Estamos de regreso en Cuerpo Médico conversando con el doctor Javier Jáuregui. Él es neumólogo de la clínica Ricardo Palma y estamos resolviendo todas sus dudas respecto a las enfermedades respiratorias. Doctor Jáuregui, estamos ahora en esta cuarta ola. Vemos que hay muchos casos que se han incrementado de contagio. Las características son más bien como una gripe, pero ¿cuántas enfermedades se confunden con un diagnóstico COVID o qué es lo que debemos de hacer frente a algunos de los síntomas? Interesante la pregunta porque esto me va a hacer retroceder un poco al principio de la pandemia, o sea, los años 20, 21. Y lamentablemente en nuestro país tenemos esa propiedad de generalizar las enfermedades. Es decir, paciente que tenía tos el año 20, 21, COVID, ya, todo era COVID. Entonces se ha confundido mucho. Hay muchos pacientes esos años 20, 21 que han sido tratados como COVID, diagnosticados como COVID, porque a veces las pruebas, no se hacían las pruebas diagnósticas, solamente era una aproximación clínica. Y muchos de los pacientes eran considerados COVID y no era COVID. Pacientes después de 20 días, 15 días, continuaban con los síntomas y no era COVID. Entonces eran otras enfermedades. ¿Y cuáles son las otras enfermedades? No se pueden olvidar que en la época pre-COVID, la tuberculosis es y era la enfermedad endémica más importante de nuestro país. O sea, muchos casos de tuberculosis han sido tratados como si fuera COVID en los primeros años de la enfermedad, porque pensaban que en todo era COVID. De igual manera, nosotros, la primera causa de mortalidad de las enfermedades respiratorias en el Perú son las enfermedades neoplásicas. Entonces, muchos de los pacientes que también han tenido tos, falta de aire, incluso hemoctisis, sangrado por la tos, no eran ni siquiera ni COVID ni tuberculosis, era cáncer de pulmón. Entonces, existió esa oportunidad, muchas fallas en el diagnóstico y muchos pacientes fueron diagnosticados como COVID cuando no lo fueron. Entonces, no debemos generalizar. Las enfermedades respiratorias son diversas, no todo es COVID. Yo me acuerdo de esto cuando existía, antes del COVID, uno tosía y todo el mundo se alejaba, dice, todo el mundo era TBC. Hay muchos pacientes que incluso fueron tratados por TBC y no era TBC. O sea, hay ese instinto que tenemos de poder generalizar todo. Todas las enfermedades deben ser diagnosticadas de forma completa. Por ejemplo, la tuberculosis se diagnostica con examen de esputo, BK en esputo.
El cáncer de pulmón se diagnostica a través de la biopsia o examen citológico del esputo o del tejido pulmonar, de las biopsias. Así se diagnostica un cáncer. El COVID se diagnostica a través de los síntomas y a través de las pruebas, ya sea las pruebas serológicas, la prueba rápida o la prueba para la detección del virus a través de la prueba molecular. Doctor, y otra cosa que sucedía también es que nos avergonzaba decir que teníamos COVID, ¿no? Claro. Entonces nos quedábamos callados o dábamos otros síntomas porque teníamos pánico al diagnóstico. En el 2020 porque pensábamos que nos íbamos a morir, no teníamos las vacunas. Y ahora ya yo veo que los pacientes van y se sinceran con los síntomas para que el doctor también pueda dar un buen diagnóstico. El problema actual, estamos en una nueva alza de los pacientes con el COVID-19. Si bien es cierto, tenemos unas nuevas variantes del COVID, la cual, gracias a Dios y gracias a las vacunas, no son mortales porque no provocan la insuficiencia respiratoria por el compromiso pulmonar. Se están atacando básicamente la vía aérea superior, es decir, congestión nasal, dolor de garganta. Uno siente como si tuviera algo que le aprieta la garganta, síntomas gripales, un poco de fiebre, malestar general. Entonces, son síntomas que pueden ser iniciales del COVID. Ahora, doctor, pero lastimosamente sí, no le estamos dando importancia. Hay pacientes que tienen esto y siguen saliendo, siguen yendo a fiestas, siguen yendo a reuniones, no usan la mascarilla y están diseminando la enfermedad. Incluso anteriormente nadie podía entrar a los hospitales o a los centros de salud si no tenían una certeza de que tenían COVID. Por ejemplo, el día de ayer, he visto un paciente y me dice, doctor, vengo, porque ¿cuáles son sus síntomas? Tengo dolor, fiebre, dolor de garganta. ¿Y se ha hecho de prueba de COVID? Sí. ¿Cuándo se hizo? Ayer, me dice. Ayer ha salido positivo para COVID y hoy día viene en la clínica. Y estoy seguro que ha contagiado de admisión, claro, al personal que está al costado, a otros todos pacientes. con los que he tenido contacto. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Si tenemos COVID, por favor, guárdense. lo más importante es el aislamiento, el confinamiento. Por favor, los pacientes con COVID tienen que tener aislamiento para poder evitar contagiar a otras personas. Claro, porque mucha gente piensa, como yo me vacuné, yo no me voy a contagiar. Y así uno esté vacunado, se va a contagiar. La vacuna no evita el contagio, claro, sino que los síntomas sean más complicados. Claro. Por más que los síntomas sean ahora respiratorios altos, o sea, la enfermedad no sea tan severa, pero el contagio, el COVID, la variante actual, sí es sumamente contagiosa. Entonces debemos pues tener el aislamiento necesario, mínimo 5 días, para evitar contagiar primero a nuestros familiares, después a nuestros vecinos, evitar contagiar a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, el problema que tenemos en el momento actual es la falta de respeto ya. No estamos respetando la enfermedad. Como están síntomas leves, ya no matan tanto como mataban antes, entonces ya les faltamos respeto a la enfermedad y seguimos. Tenemos COVID y seguimos trabajando, seguimos. Entonces, así vamos a ir mal y va a seguir en aumento esta Ahora, enfermedad. doctor, ¿qué importancia tienen las vacunas contra la influenza y el neumococo en estos tiempos? Sí, definitivamente, sobre todo a las personas que tienen comorbilidades, por ejemplo, los pacientes con EPOC, enfisema, los pacientes diabéticos, hipertensos, cirróticos, ¿no? Los pacientes que tienen, o los pacientes mayores de 65 años, son pacientes, digamos, susceptibles, porque no para todos tampoco es vacunarse con la influenza, si no, no habría vacunas, no alcanzaría para todos los peruanos. Solamente los pacientes que tienen alguna comorbilidad, en los cuales el virus de la influenza lo puede empeorar. Por ejemplo, el asmático debe ser vacunado, ya sea niños o adultos, porque el virus de la influenza, el resfrío común, puede incentivar los síntomas asmáticos, claro que sí, puede hacerlos peor. Ahora, doctor, ¿por qué en invierno nos enfermamos más? Algunas teorías dicen que es porque tengo todo cerrado y entonces las bacterias, los virus están ahí felices.
Otros porque al descuidarnos o caminar sin zapatos podemos hacer que el virus ingrese. ¿Cuál es la verdad? O sea, ¿por qué de verdad todas las personas, por ejemplo acá en Lima, la capital, que tenemos temperaturas muy bajas, nos estamos enfermando más de problemas vinculados a las vías respiratorias? Sí, lo primero sí es cierto, los ambientes cerrados. Los zapatos no tienen nada que ver con es un mito de la abuela. Respiratorias, sí, no tiene nada que ver. En cambio, cuando está todo cerrado, se concentra el aire y si alguien tose o estornuda, se contagian todos los que están ahí. Por eso que en los medios de los vehículos de transporte público tienen que, por favor, a pesar de que haga frío, abrir las ventanas, porque si alguien tose o estornuda, el aire pueda poder, digamos, limpiar el medio en el cual están personas. Cuanto más personas haya, cuando más estén cerca las personas, peor el contagio persona a persona. Así se contagian las enfermedades respiratorias, persona a persona, a través del aliento. Hay muchos cantantes que suben a los ómnibus, ¿no? La verdad, a veces cuando uno canta, emite gotitas de saliva, y esas gotitas de saliva son las que pueden contagiar las enfermedades. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, ¿por qué en invierno o en las estaciones frías generalmente provoca más enfermedades respiratorias? Porque el enfriamiento va a producir una disminución de las defensas locales del aparato respiratorio. ¿Y cuáles son las defensas locales? Las mucosas respiratorias, la mucosa de la nariz, la mucosa de la garganta. Entonces hay una disminución de esa barrera, hay una barrera, se llama barrera mucociliar. Entonces el frío hace que se altere esa barrera mucociliar. Entonces hay que tener mucho cuidado. El frío mi padre tenía razón, doctor. Mi papá se levantaba y se tapaba así, ay papá, por favor, ¿por qué te tapas? ¿Qué va a pasar? O abría el frigider y se tapaba la nariz y la boca y le decía, son cosas de viejito, ¿no? El aire Pero frío. Sí tenía razón. Sí, el aire frío es definitivamente disminuye las defensas locales del aparato respiratorio. Y cuando disminuye la defensa local, rápidamente se instala un virus o una bacteria y puede entrar al árbol respiratorio. Y ya nos enfermamos. Ahora, doctor, ¿qué consejo le podemos dar a las mamás primerizas con sus recién nacidos? Hay un montón de recién nacidos en este momento y uno tiene pánico a que se enfermen y que terminen pues con una complicación bronquial. ¿Hay cuidados especiales para el recién nacido para evitar una situación complicada? Claro, lógicamente el abrigo es una cosa importante. Yo me acuerdo que, no es que yo me haya acordado de la infancia, sino que me han contado cómo era antiguamente, cómo se amarraba a los bebés. Parecían un tamalito, se le envolvía con todos los abrigos necesarios. El abrigo del recién nacido es fundamental para poder evitar cualquier tipo de contaminación. En el caso moderno actual, lógicamente, el uso de mascarilla por parte de la mamá hace que evite los contagios necesarios. Y más importante aún es el calostro, o sea, la primera alimentación por la mama y la lactancia materna. Definitivamente que los protege, eso es la mejor protección. Mejor que poner una cunita, ¿de qué nos sirve tener una cunita así súper elegante? De tener juguetitos súper bonitos, no, lactancia materna. Eso es lo ideal, ¿no? El calostro, esta primera leche que sale. Muy bien, doctor, vamos con más preguntas de las redes sociales y ya tenemos en pantalla la siguiente. Nos dice Pablo Apaza, hace 2 meses tuve un cuadro de influenza muy fuerte, la cual traté con medicamentos, pero al finalizar me quedó una fonía, la cual no se me ha quitado. ¿Qué debería hacer para poder volver mi voz a la normalidad? Mire, el problema de la difonía es un problema de la cuerda vocal. Entonces, lo que tenemos que ver es esto. Tenemos que hacer una laringoscopía para poder mirar la cuerda vocal. O sea, a través de un aparatito, con anestesia, se mira directamente la cuerda vocal. En este caso puede haber una alteración de la cuerda vocal. Puede haber una parálisis de una cuerda vocal que provoca la difonía. Porque un virus no te va a provocar una difonía de tanto tiempo. Entonces, ya cuando una difonía es de 2 meses, hay que hacer una evaluación. Una de las principales afecciones de la laringe es también la TBC laringea. Por eso es importante tener una placa de tórax del paciente. Si la placa de tórax es normal, ya recién tenemos que verlo a través del laringoscopio para ver si hay una
parálisis de una cuerda vocal que puede ser provocada por diferentes enfermedades. Ujú. Y una de ellas puede ser un cáncer de pulmón. Un cáncer de pulmón puede dar como primer síntoma una afonía crónica. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es una cosa, digamos, sencilla decir que tengo afónico 2 meses. No es un No es juego. normal. No es normal, definitivamente. Muy bien, vamos con más preguntas. El doctor Javier Jáuregui de la clínica Ricardo Palma está para responderlas. Doris Ventura dice, siempre durante el invierno mis defensas bajan y termino con resfriado. Estoy un poco preocupada por esa situación y más en estos tiempos. ¿Qué recomendaciones me brindaría para poder subir mis defensas y evitar esos malos ratos? Es una buena pregunta porque es una pregunta completamente frecuente en el consultorio, en el que decir, doctor, ¿qué hago para subir mis defensas? Generalmente cuando uno va a una farmacia, yo cuando voy a la farmacia no sé si tener cólera o reírme. ¿Por qué? Voy a comprar una cosa y me dice, señor, no puede comprar esto porque eso le va a aumentar sus defensas. Son la vitamina C, la vitamina D, o sea, todo el abecedario. Y eso es completamente falso. No hay nada, ningún elemento que te pueda aumentar las defensas respiratorias. O sea, lo que tenemos que tener primero, los cuidados en el sentido del uso adecuado de la mascarilla, el abrigo necesario, el tratamiento adecuado de la enfermedad. Por ejemplo, la persona que nos ha preguntado nos ha corroborado lo que habíamos dicho, que en invierno aumenta los resfriados, debido básicamente al enfriamiento de las mucosas. Un abrigo necesario es una cosa importante y un tratamiento sintomático sin antibióticos de las enfermedades virales. Líquidos tibios, nada de cosas heladas, los remedios de la abuelita, los caldos calientes, ¿no? El caldo de gallina, que es el limoncito, agua con limón. Muy bien, doctor, de verdad que importante toda la información que hoy nos ha proporcionado y sobre todo entender que debemos de ir al especialista para que nos dé finalmente el tratamiento adecuado. ¿Cuáles serían finalmente sus conclusiones y recomendaciones? En conclusión, lo más importante es agradecer, primera vez que vengo a tu programa, Fátima. No será la última, doctor. Y muchas gracias por poder llegar a la población, porque es importante, las medidas de salud pública son de primerísima importancia. Los médicos sentados en un escritorio, en un hospital, no hacemos nada si no tenemos acciones de salud pública para la población en general. Y hoy día hemos revisado temas muy importantes, hemos hablado sobre asma, enfisema, COVID, hemos hablado sobre problemas de laringe, problemas del invierno, las vacunas. Hemos hablado del COVID, de vacunas, es decir, cosas importantes. Y lo más importante que quiero transmitir a la población es la necesidad de prevenir las enfermedades, la importancia de evitar el uso del tabaco, el evitar fumar. Y lo más importante es, ante cualquier síntoma respiratorio, no hagan caso a la comadre, al vecino de la esquina, al que vende en la farmacia. Tienen que ir al centro de salud más cercano, que es el que le va a dar, digamos, el consejo más oportuno para salud. Y para no complicar ninguna situación. Definitivamente. Doctor, le agradezco muchísimo su presencia. Estaremos invitándole, por supuesto, nuevamente. Y agradecemos al doctor Javier Jáuregui, neumólogo de la clínica Ricardo Palma. Y un saludo para todos los especialistas de esta importante clínica. Nos tenemos que ir a un corte. Volvemos con la parte final de Cuerpo Médico. Aquí en la parte final de Cuerpo Médico. Gracias por ser parte del programa y antes de despedirnos quiero recordarles que todos podemos ser parte de la gran rifa anual de Fe y Alegría con grandes premios que también nos pueden permitir empezar algún negocio, pero sobre todo
todo con esos 5 soles que usted aporta, vamos a ayudar a que las escuelas digitales sean mucho más para los más necesitados, porque además Fe y Alegría trabaja con los niños y jóvenes más vulnerables. La manera de cambiar una sociedad es a través de la educación, y esta educación es la que Fe y Alegría le da a cada uno de sus niños y jóvenes. Nosotros también somos partes y en pantalla aparecen, por supuesto, las maneras de colaborar. Ahí está el teléfono para los informes. Fe y Alegría trabajando por la educación del Perú. Hoy hemos tenido también un programa muy interesante. Hemos hablado sobre las enfermedades respiratorias y nuevamente tenemos que remitirnos a la prevención. Existen los doctores, estamos nosotros aquí en Cuerpo Médico para darles información, pero ustedes de casa también pueden hacer muchísimo para trabajar en el tema de su salud. Así que, por favor, vayan al médico, no vayan a una farmacia y pidan que le solucionen el problema y tampoco se automediquen. El doctor nos ha dicho que las recetas de la abuela sí son bienvenidas. Nos tenemos que ir, pero mañana no pueden perderse porque tendremos un programa especial para celebrar fiestas patrias a nuestro estilo. Haremos un salud por el Perú aquí en Cuerpo Médico. Así que los esperamos a todos. No les voy a adelantar nada porque mañana a 3 en punto de la tarde los espero para hacer un salud por el Perú. Hasta mañana.